Su marido forjó pruebas para enviarla a prisión y quitarle todo. Pero jamás imaginó lo que ella haría después. En una mañana serena de primavera, cuando el sol apenas acariciaba los campos dorados de la hacienda del castillo, Lucía despertó con una sonrisa tenue. Sus ojos se abrieron lentamente, observando cómo la luz se filtraba entre las cortinas bordadas que ella misma había cosido años atrás. Era una escena idílica, una imagen que podría engañar a cualquiera, una casa llena de amor y prosperidad. Pero la realidad, aunque oculta, ya estaba comenzando a agrietarse. Lucía se estiró en la cama y giró hacia su lado derecho, donde esperaba encontrar a Emiliano. La cama estaba vacía, fría. No era la primera vez. Aquello ya se había vuelto una costumbre. Durante meses, Emiliano salía muy temprano sin decir a dónde iba. Al principio, ella no había prestado mucha atención. Lo justificaba como compromisos de trabajo, pero el vacío que él dejaba cada mañana comenzaba a calar hondo. Se sentó en el borde de la cama, sus pies desnudos tocando el suelo de madera pulida. Respiró profundo y miró a su alrededor. Su habitación, aquella que había decorado con tanto amor, ahora le parecía demasiado grande y silenciosa. En el buró de Emiliano, vio un reloj caro y una billetera abierta. En su interior, asomaba una tarjeta con un nombre femenino, Diana Ortega, escrito en letras doradas. Lucía frunció el ceño, pero enseguida desechó la inquietud. Seguramente es una socia, pensó. Emiliano nunca me haría algo así, se dijo en voz baja, como si necesitara escucharse para convencerse. Bajó las escaleras lentamente, escuchando cómo el eco de sus pasos retumbaba en el inmenso salón de la hacienda. Los retratos de su familia adornaban las paredes, sus padres, sus abuelos, generaciones que habían luchado por preservar aquellas tierras. Ahora todo estaba en sus manos, pero a veces sentía el peso de la responsabilidad aplastando su pecho. En la cocina, Josefa, la cocinera que la había cuidado desde niña, preparaba café. La mujer mayor la vio entrar y ladeó la cabeza con ternura. ¿Otra vez se fue sin avisar, niña?, preguntó Josefa con ese tono maternal que siempre usaba. Lucía sonrió débilmente y se sentó a la mesa. Debe estar muy ocupado, Josefa. Últimamente tiene tantas reuniones, respondió, aunque ni ella misma se lo creía. Josefa dejó la taza de café frente a ella y la miró fijamente. Lucía, algo no está bien. Lo veo en sus ojos. Desde hace tiempo, usted ya no sonríe igual. Lucía levantó la mirada y negó con la cabeza. No diga tonterías, Josefa. Todo está bien. Pero la voz le tembló apenas. Josefa suspiró y volvió a la estufa. Lucía, en silencio, sostuvo la taza de café entre las manos, sintiendo el calor filtrarse entre sus dedos. El aroma del café siempre le recordaba su niñez, cuando todo era más simple y su mundo giraba alrededor de su padre cabalgando por los campos y su madre enseñándole a bordar. Ahora, sentada sola en aquella mesa inmensa, se sentía tan pequeña y tan sola como nunca. Esa misma tarde, Lucía decidió ir a la ciudad. Tenía que reunirse con el contador de la familia para revisar las cuentas de la hacienda. Aunque sus padres habían dejado todo en orden antes de morir, siempre había detalles que atender. Con un vestido blanco sencillo y su cabello recogido en una trenza, Lucía subió a su camioneta y condujo por el camino de tierra que conectaba la hacienda con el pueblo. Mientras manejaba, notó cómo los campesinos la saludaban al pasar. Todos en el pueblo respetaban a los del castillo, su familia había dado trabajo a generaciones enteras y ella siempre trataba a cada persona con dignidad y cariño. Sin embargo, la sombra de Emiliano comenzaba a aparecer incluso allí. Algunos hombres evitaban su mirada y algunas mujeres cuchicheaban a sus espaldas. ¿Por qué me miran así?, se preguntó en voz baja, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Llegó a la oficina del contador, el señor Ramírez, un hombre canoso y de aspecto afable. Lucía lo saludó con una sonrisa forzada y se sentó frente a él. Don Ramírez, quiero que revisemos las cuentas. Necesito estar segura de que todo está en orden. El hombre frunció el ceño y sacó unos documentos de su escritorio. Señorita Lucía, estaba por llamarla. Hay algo extraño en las cuentas.
Lucía sintió como el corazón le daba un vuelco. ¿Algo extraño? ¿A qué se refiere? Don Ramírez colocó un papel frente a ella. Aquí hay movimientos bancarios recientes que no entiendo. Grandes cantidades de dinero están saliendo a cuentas que no reconozco. Lucía tomó el papel con manos temblorosas y comenzó a leer. Eran números, transacciones y firmas. Su firma. Pero ella no recordaba haber firmado nada. Esto no puede ser, murmuró. Don Ramírez la miró con preocupación. Señorita, estas firmas son suyas. Pero si usted no las hizo, alguien está falsificando documentos. Esto es muy serio. Lucía sintió como el piso desaparecía bajo sus pies. Sus manos comenzaron a sudar y una presión en el pecho la obligó a levantarse de golpe. Tengo que irme, don Ramírez. Le agradezco. Salió de la oficina casi corriendo. Afuera, el sol ya comenzaba a ocultarse y el viento soplaba con fuerza, levantando polvo en el aire. Subió a su camioneta y se quedó sentada al volante, respirando agitadamente. ¿Qué está pasando? ¿Quién está haciendo esto? Se preguntó, pero una voz en su cabeza le susurró la respuesta: Emiliano. Sacudió la cabeza, negándose a creerlo. Emiliano era su esposo, el hombre al que había entregado todo su amor. No podía ser él. No podía ser él. De regreso a la hacienda, encontró a Emiliano en el despacho, sentado frente a su computadora. Vestía una camisa impecable y tenía una copa de vino en la mano. Al verla entrar, levantó la mirada y le sonrió. Lucía, mi amor. ¿Dónde estabas? Ella lo miró fijamente, con el papel arrugado en su mano. Emiliano frunció ligeramente el ceño. Fui a ver al contador, dijo Lucía con voz firme. Emiliano, ¿qué está pasando con las cuentas? Él bebió un sorbo de vino antes de responder, como si no tuviera prisa. ¿De qué estás hablando? No te hagas el inocente. Aparecieron movimientos bancarios con mi firma. Pero yo no firmé nada. Emiliano dejó la copa sobre el escritorio y se puso de pie lentamente. Se acercó a ella con una calma que la hizo sentir aún más nerviosa. Lucía, estás cansada. Siempre has sido un poco distraída. Seguramente olvidaste que firmaste esos documentos. No los firmé. Gritó ella, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Dime la verdad, Emiliano. Él la miró fríamente. Por primera vez en años, Lucía vio en sus ojos algo que no reconoció: desprecio. Estás paranoica, Lucía. Quizás deberías descansar. No me mientas. Gritó de nuevo, pero Emiliano simplemente se dio la vuelta y salió del despacho, dejándola sola. Lucía se dejó caer en una silla, con el papel aún en su mano. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro, mientras una voz en su interior le repetía la misma frase una y otra vez: él te traicionó. Emiliano te traicionó. La noche cayó sobre la hacienda del castillo como un manto pesado y sofocante. Las estrellas apenas se asomaban entre las nubes espesas que presagiaban tormenta, y en el interior de la casona reinaba un silencio extraño, casi perturbador. Lucía permanecía sentada en el despacho de Emiliano, con la hoja de los movimientos bancarios aún arrugada en su mano. Sentía que la realidad se le escapaba entre los dedos. Las palabras de Emiliano seguían retumbando en su cabeza: estás paranoica, Lucía. Él lo había dicho con tal calma, con tal frialdad, que por un momento ella misma había comenzado a dudar de su propia cordura. Se llevó las manos al rostro, sintiendo las lágrimas calientes resbalar por sus mejillas. Esto no puede estar pasando, murmuró entre sollozos. De pronto, escuchó el sonido lejano de la camioneta de Emiliano. Se levantó rápidamente y se asomó por la ventana. Las luces de los faros iluminaban el camino empedrado mientras él se marchaba, una vez más, en plena noche. Lucía apretó los puños. Ya no podía ignorar lo evidente: algo oscuro estaba sucediendo, y Emiliano tenía mucho que ver en ello. Subió apresuradamente las escaleras y entró en su habitación. Buscó en el armario de Emiliano, revisó sus cajones, sus abrigos,
Cualquier lugar donde pudiera encontrar algo que le diera respuestas. Sus manos temblaban mientras rebuscaba entre papeles, corbatas y relojes caros. Finalmente, encontró una pequeña libreta negra, escondida detrás de una caja de zapatos. Se sentó en la cama y abrió la libreta con el corazón latiéndole en el pecho. Lo que leyó la dejó sin aliento. Nombres, fechas, cantidades de dinero transferidas a cuentas desconocidas y, entre todo aquello, un nombre que se repetía varias veces, Diana Ortega. Al lado de uno de los registros, Emiliano había escrito con una caligrafía firme, venta final. Hacienda del Castillo. Lucía dejó caer la libreta al suelo, como si le quemara las manos. No puede ser, gritó, llevándose las manos a la cabeza. Emiliano no solo estaba traicionándola, estaba planeando vender la hacienda, la herencia de su familia. La tormenta estalló afuera con un trueno ensordecedor. La lluvia comenzó a golpear los ventanales con fuerza, como si el cielo compartiera su dolor y furia. Lucía se quedó sentada en el suelo, abrazando sus rodillas, mientras las lágrimas caían libremente por su rostro. ¿Por qué, Emiliano? ¿Por qué me haces esto?, susurró entre sollozos. A la mañana siguiente, Lucía despertó en el suelo, con el cuerpo entumecido y los ojos hinchados. Apenas había dormido, pero el amanecer le trajo una determinación nueva. No podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Tenía que enfrentar a Emiliano y descubrir toda la verdad, aunque le costara el alma. Se duchó rápidamente, se vistió con ropa sencilla y bajó a la cocina. Josefa la vio entrar y se quedó boquiabierta. Dios mío, niña. ¿Qué le pasó? Parece que no ha dormido en días. Lucía se sirvió una taza de café sin decir una palabra. Su mirada estaba fija, fría. Josefa, necesito que me haga un favor. Lo que usted mande, mi niña, respondió la mujer, preocupada. Quiero que hable con los trabajadores de la hacienda. Necesito saber si Emiliano ha estado haciendo algo extraño últimamente. Josefa frunció el ceño, pero asintió sin hacer preguntas. No se preocupe, yo lo averiguo. Pero, por favor, cuídese, niña. Usted no se ve nada bien. Lucía le dedicó una sonrisa débil antes de salir de la casa. Montó uno de los caballos y cabalgó hasta el límite de la propiedad, donde se encontraba el campamento de los jornaleros. El aire frío de la mañana le azotaba el rostro, pero apenas lo sentía. Su mente estaba completamente enfocada en encontrar respuestas. Al llegar, fue recibida por Tomás, el capataz de la hacienda, un hombre robusto y leal que había trabajado para su familia durante más de 20 años. Señorita Lucía, ¿a qué debemos su visita tan temprano? Lucía desmontó del caballo y lo miró fijamente. Tomás, necesito que me diga la verdad. ¿Ha visto a Emiliano haciendo algo extraño últimamente? ¿Alguna reunión, visitas de personas desconocidas? Tomás pareció dudar por un momento, pero finalmente suspiró. Señorita, yo no quería decirle nada porque no me gusta meterme en problemas, pero, sí. Hace unas semanas, su esposo estuvo reuniéndose con unos hombres en el terreno del sur. Eran hombres de aspecto sospechoso, y parecían muy interesados en la tierra. Lucía sintió cómo se le helaba la sangre. ¿Qué más sabe, Tomás? Por favor, necesito saberlo todo. Eso es todo lo que vi, señorita. Pero si quiere un consejo, tenga cuidado. Esos hombres no parecen gente de fiar. Lucía sintió lentamente, sintiendo que una sombra oscura se cernía sobre ella. Emiliano no solo la estaba traicionando, estaba metido en algo mucho más peligroso de lo que ella imaginaba. Esa noche, Lucía esperó a Emiliano en el comedor. La mesa estaba servida, y las velas encendidas iluminaban la estancia con una luz tenue. Cuando él llegó, oliendo a perfume barato y con la corbata ligeramente deshecha, Lucía lo recibió con una sonrisa fría. «Llegas tarde, Emiliano». Él la miró con sorpresa. «Lucía, ¿qué haces despierta a estas horas? Quería cenar contigo. Hace tanto que no lo hacemos». Emiliano pareció dudar por un momento, pero finalmente se sentó frente a ella.
Lucía sirvió el vino con manos firmes y lo miró directamente a los ojos. ¿Dónde estuviste? ¿Por qué preguntas? Ya sabes que tengo muchas responsabilidades. ¿Responsabilidades? Repitió ella con una sonrisa amarga. ¿Cómo reunirte con hombres en el terreno del sur? El rostro de Emiliano se endureció al instante. ¿De qué estás hablando, Lucía? No te hagas el inocente. Sé que estás planeando vender la hacienda. Sé que me estás traicionando. Gritó, golpeando la mesa con fuerza. Emiliano se puso de pie de un salto, con los ojos llenos de furia. Estás loca, Lucía. Completamente loca. No, Emiliano. No estoy loca. Pero voy a descubrir toda la verdad, y cuando lo haga, te juro que vas a pagar por lo que me estás haciendo. Emiliano la miró con un desprecio que le heló el alma. Tú no sabes nada, Lucía. No eres más que una niña ingenua que no entiende cómo funciona el mundo. Si yo fuera tú, me quedaría callada y en mi lugar. Dicho esto, salió de la casa dando un portazo, dejando a Lucía temblando de rabia y dolor. Esa noche, mientras la tormenta volvía a rugir en el cielo, Lucía tomó la libreta negra y la guardó bajo llave. Sabía que lo que estaba por enfrentar sería una batalla difícil, pero ya no había marcha atrás. Emiliano había despertado en ella algo que nunca creyó tener, un deseo de venganza tan grande como su dolor. Lucía despertó con los primeros rayos del amanecer, aunque no sentía descanso alguno. Había pasado toda la noche en vela, abrazando aquella libreta negra como si de una daga se tratara, porque en el fondo eso era. La prueba más dolorosa de que el hombre al que había amado con todo su ser planeaba destruirla sin piedad. Se levantó de la cama lentamente, sintiendo el cuerpo pesado y el corazón vacío. Aún con su camisón blanco, se acercó al espejo de su tocador y se observó con detenimiento. Sus ojos estaban rojos, hinchados, con ojeras que parecían surcos de todo el sufrimiento que cargaba. Tocó su rostro con la punta de los dedos, como si no reconociera a la mujer que le devolvía la mirada. Una mujer rota. ¿Cuándo dejé de ser yo misma? Se susurró con la voz temblorosa. Las palabras de Emiliano la habían atravesado como cuchillos la noche anterior. No eres más que una niña ingenua. Esas palabras martillaban en su cabeza una y otra vez, alimentando un fuego que nacía desde lo más profundo de su pecho. Bajó las escaleras en silencio, como un espectro que recorría los pasillos de una casa que ya no sentía suya. Josefa la vio aparecer en la cocina y dejó caer una olla de cobre por la sorpresa. «Santa Virgen. Señorita Lucía, usted no puede seguir así. Mire cómo está, se ve como un fantasma». Lucía ignoró las palabras de la cocinera y se sentó frente a la mesa de madera, sin siquiera levantar la mirada. Josefa se acercó con cuidado y colocó una taza de té caliente frente a ella. «Niña, tiene que hablar con alguien. Esto no le va a hacer bien». «¿Hablar?», respondió Lucía con una sonrisa amarga. «Ya no sé en quién puedo confiar, Josefa. Confíe en usted misma, niña. Usted siempre fue fuerte, aunque no lo sepa todavía». Las palabras de Josefa la atravesaron con una mezcla de consuelo y dolor. Lucía tomó la taza con manos temblorosas y dejó que el calor del té le devolviera un poco de vida. Pero su mente no encontraba paz. Lo que Emiliano había hecho era solo la punta de un iceberg oscuro y peligroso, y si no actuaba pronto, perdería todo lo que su familia había construido con esfuerzo y amor. «Josefa», dijo de repente, con voz firme. «Necesito que me ayude a contactar a don Ramírez de nuevo. Hoy mismo». «¿El contador?». «Claro que sí, niña, pero dígame qué piensa hacer». Lucía levantó la mirada, y por primera vez en días, sus ojos reflejaban una chispa de determinación. «Voy a descubrir toda la verdad. Emiliano no va a salirse con la suya». Horas más tarde, Lucía estaba sentada en la oficina de don Ramírez, el contador, quien la recibió con una expresión de preocupación evidente. «Señorita Lucía, temía que volviera. Esto es muy delicado. Don Ramírez, necesito que me diga todo lo que sabe, por favor». «No me oculte nada», respondió ella,
con una voz tan firme que incluso el hombre mayor se sorprendió. El contador sacó una carpeta con varios documentos y la colocó sobre el escritorio. He estado revisando más a fondo las cuentas de la hacienda, y esto es lo que encontré. Lucía abrió la carpeta y comenzó a leer, sintiendo cómo la sangre se le helaba con cada línea. No solo había transferencias a cuentas desconocidas, sino que también existían contratos preliminares de venta de las tierras, firmados con fechas que coincidían con los días en los que Emiliano había viajado por negocios. Esto no puede ser, susurró Lucía, sintiendo un nudo en la garganta. Señorita, lo peor no es eso. Parece que su esposo no solo planea vender las tierras, sino que también ha falsificado documentos legales para hacerla responsable de todo. Si esto sale a la luz, usted podría ser acusada de fraude. Lucía sintió que el aire le faltaba. Todo lo que había amado y protegido estaba siendo destruido ante sus ojos, y lo peor de todo era que ella misma parecía la culpable. ¿Cómo pudo hacerme esto?, murmuró, con lágrimas silenciosas resbalando por su rostro. Don Ramírez la miró con lástima y colocó una mano sobre la suya. Usted no está sola, señorita. Vamos a encontrar una manera de detener esto. Lucía respiró hondo, intentando recuperar el control. No podía permitirse derrumbarse, no ahora. Gracias, don Ramírez. Le ruego que mantenga esto en secreto. Emiliano no puede saber que estoy al tanto. Lo prometo, señorita. Pero tenga cuidado. Su esposo no parece un hombre que se detenga fácilmente. Lucía sintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Salió de la oficina con el corazón destrozado, pero con una decisión clara: no iba a dejar que Emiliano se saliera con la suya. El camino de regreso a la hacienda fue largo y silencioso. Lucía conducía con las manos aferradas al volante y la mirada fija en el horizonte. Su mente era un torbellino de pensamientos, pero en medio del caos, algo comenzó a crecer dentro de ella, un deseo implacable de venganza. Emiliano no solo la había traicionado como esposa, sino que había pisoteado su dignidad, su confianza y su amor. Eso no podía quedar impune. Al llegar a la casa, encontró a Emiliano en el despacho, como si nada hubiera pasado. Él estaba de espaldas, hablando por teléfono en voz baja. Sí, todo saldrá como planeamos. La venta será en 2 semanas, y ella no sospecha nada. Lucía sintió que su corazón se detenía. Aquello era la confirmación final. Emiliano la estaba entregando como un cordero al matadero sin remordimiento alguno. En ese momento, algo dentro de ella se rompió por completo. Maldito seas, Emiliano. Él se giró de golpe, sorprendido por su presencia. Lucía. ¿Qué estás haciendo aquí? Lo escuché todo. Sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Gritó ella, acercándose con lágrimas de rabia en los ojos. ¿Cómo pudiste, Emiliano? Te entregué mi vida, mi amor, y esto es lo que me haces. Emiliano intentó mantener la calma, pero sus ojos delataron por un segundo el miedo de verse descubierto. Lucía, estás delirando. Estás sacando todo de contexto. Y basta de mentiras. Gritó ella, arrojando la libreta negra sobre el escritorio. Aquí está toda la prueba de tu traición. Emiliano miró la libreta y luego a ella. Su expresión cambió por completo. Dejó de fingir y su rostro se endureció con una frialdad aterradora. ¿Y qué vas a hacer, Lucía? Nadie va a creerte. Todos piensan que eres una niña ingenua, incapaz de manejar la hacienda. Yo me encargaré de que el mundo crea que tú eres la culpable de todo. Lucía retrocedió un paso, sintiendo como el dolor le atravesaba el pecho como una lanza. Eres un monstruo, Emiliano. Él se acercó lentamente, mirándola con desprecio. Un monstruo que tú misma creaste. Ahora, si tienes algo de inteligencia, te quedarás callada y no te meterás en mi camino. Lucía lo miró fijamente, con las lágrimas cayendo por su rostro, pero algo en su interior se endureció. Ya no era la misma mujer que había despertado esa mañana. Te juro que me las vas a pagar, Emiliano. No sabes de lo que soy capaz.
Dicho esto, salió del despacho con la cabeza en alto, dejando a Emiliano sorprendido por la firmeza de sus palabras. Él no lo sabía aún, pero había despertado a una mujer que ya no tenía nada que perder. La madrugada en la hacienda del castillo era un cuadro sombrío. El viento helado soplaba con fuerza, haciendo que las ventanas de la casona temblaran. En el interior, Lucía caminaba por los pasillos oscuros como un alma perdida, abrazándose a sí misma para no sentir el peso del dolor que la estaba destrozando. Había creído que ya no le quedaban lágrimas por derramar, pero las lágrimas seguían cayendo, silenciosas y constantes, como un río que no encuentra descanso. Su pecho se sentía aplastado por la traición, y su mente no dejaba de repetir las palabras frías de Emiliano: nadie va a creerte. Yo me encargaré de que el mundo piense que tú eres la culpable. Llegó al despacho, el lugar donde Emiliano solía pasar horas planeando en silencio su destrucción. Todo allí le recordaba a él, los papeles ordenados, el olor de su perfume mezclado con el cuero de la silla, los libros que nunca leía pero que usaba como adorno para aparentar ser un hombre culto. Lucía se sentó en la silla de Emiliano, con la libreta negra aún en sus manos. La abrió lentamente, repasando una vez más los nombres, las cifras y las transacciones que la incriminaban. Cada línea era como un puñal, pero también era una evidencia del monstruo en el que se había convertido su esposo. De pronto, una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea oscura, peligrosa, pero necesaria. Emiliano quería destruirla, quitarle todo y dejarla como una sombra de lo que había sido. Pero si ella lograba adelantarse a él, si usaba su propia astucia para voltear las cosas a su favor, entonces él sería quien caería en el abismo que había cavado. No voy a dejar que me arrebates todo, Emiliano, murmuró con voz baja, pero firme. Con un movimiento decidido, tomó un cuaderno vacío de uno de los cajones y comenzó a escribir. Anotó los nombres de las personas que estaban vinculadas a Emiliano: Diana Ortega, los hombres del terreno del sur, los socios desconocidos que aparecían en las transacciones bancarias. Sabía que no podía enfrentarlo sola. Necesitaba aliados, personas que estuvieran dispuestas a ayudarla a desenmascararlo y que tuvieran el poder para protegerla si las cosas salían mal. Cuando terminó de escribir, miró la lista con un extraño sentimiento de esperanza mezclado con miedo. Aquella libreta ya no era solo un registro de sus sospechas, era el inicio de su plan para recuperar su vida. Al amanecer, Lucía dejó el despacho y se dirigió a la cocina, donde Josefa la esperaba con una mirada llena de preocupación. Niña, no ha dormido otra vez, ¿verdad? Esto no puede seguir así. Usted se va a enfermar. Lucía le dedicó una sonrisa débil, pero en sus ojos había algo diferente, algo que Josefa no había visto antes. Josefa, necesito pedirte otro favor. Claro que sí, niña. Usted sabe que haría lo que fuera por usted. Quiero que averigües todo lo que puedas sobre Diana Ortega. Necesito saber quién es, dónde vive, qué hace, todo. Josefa parpadeó sorprendida, pero asintió sin hacer preguntas. Lo haré, niña. Pero, por favor, tenga cuidado. Siento que todo esto se está volviendo muy peligroso. Ya no importa el peligro, Josefa. Lo único que importa es la verdad. Esa misma mañana, Lucía salió de la hacienda y se dirigió a la ciudad. Necesitaba ver a Antonio Gallardo, un viejo amigo de su padre que había trabajado como investigador privado. Antonio era un hombre reservado y de aspecto duro, pero Lucía sabía que podía confiar en él. Lo encontró en su pequeña oficina, rodeado de archivos, fotografías y papeles amarillentos. Antonio levantó la vista al verla entrar y frunció el ceño. Lucía del Castillo. Es raro verte por aquí. Antonio, necesito tu ayuda. ¿Qué clase de ayuda? Lucía cerró la puerta detrás de ella y se sentó frente a él. Le explicó todo, las sospechas, las pruebas que había encontrado, la traición de Emiliano. Mientras hablaba, las lágrimas volvieron a aparecer, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de rabia. Antonio escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando Lucía terminó, él suspiró profundamente y se recostó en su silla. Esto es grave, Lucía. Emiliano no es solo un traidor,
es un hombre peligroso. Si estás dispuesta a enfrentarlo, tienes que estar preparada para lo peor. Estoy preparada, Antonio. Solo necesito que me ayudes a encontrar más pruebas, algo que lo incrimine y que me permita recuperar lo que es mío. Antonio la miró fijamente, como si estuviera evaluando su determinación. Finalmente, asintió. Está bien. Pero necesitas mantenerte fuerte. Esto no será fácil. Lucía asintió, agradecida. Por primera vez en días, sentía que no estaba completamente sola. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y descubrimientos. Con la ayuda de Antonio, Lucía comenzó a desenredar la red de mentiras y corrupción que Emiliano había tejido. Descubrieron que Diana Ortega no era solo su amante, sino también su cómplice en los negocios turbios. Diana tenía contactos en el sector legal y financiero, lo que le permitía manipular documentos y cuentas a su antojo. Pero lo que más impactó a Lucía fue descubrir que Emiliano no solo planeaba vender la hacienda, sino que ya había recibido adelantos de dinero por la transacción. Ese dinero había sido transferido a cuentas en el extranjero, dejando a Lucía en una posición aún más vulnerable. Una noche, mientras revisaban los documentos en la oficina de Antonio, Lucía encontró una carta dirigida a Emiliano, escrita a mano por Diana. La leyó en voz alta, sintiendo como cada palabra le quemaba el alma. Mi amor, todo está saliendo como planeamos. Pronto estaremos lejos de este lugar y de esa mujer ingenua. Tú y yo merecemos todo lo que ella no supo valorar. Te amo, Diana. Lucía dejó caer la carta sobre la mesa, con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué me odia tanto? ¿Qué le hice para merecer esto? Antonio la miró con seriedad. Esto no tiene nada que ver contigo, Lucía. Estas personas solo se preocupan por el poder y el dinero. Pero lo que ellos no saben es que tú eres más fuerte de lo que creen. Lucía asintió lentamente, secándose las lágrimas. Antonio tenía razón. Ya no podía permitirse el lujo de sentirse débil o derrotada. Emiliano y Diana habían jugado con ella, pero ahora era su turno de jugar. Días después, Antonio consiguió algo que cambiaría el rumbo de todo, una grabación de una conversación entre Emiliano y uno de los compradores interesados en la hacienda. En la grabación, Emiliano admitía abiertamente que había falsificado las firmas de Lucía y que planeaba dejarla en la ruina. Cuando Lucía escuchó la grabación, sintió una mezcla de alivio y furia. Aquello era la prueba que necesitaba, pero también era una confirmación más de hasta dónde estaba dispuesto a llegar Emiliano para destruirla. Con esto podemos hundirlo, Lucía, dijo Antonio, colocando la grabación en una caja fuerte. Pero tienes que decidir cómo quieres usarlo. Lucía lo miró fijamente, con una determinación que parecía iluminar su rostro. No quiero solo hundirlo, Antonio. Quiero que sienta todo el dolor que me ha hecho sentir. Quiero que pierda todo, como yo lo perdí. Antonio asintió lentamente, entendiendo que el camino que Lucía había elegido no tenía retorno. El amanecer trajo consigo un sol tímido, apenas visible entre las nubes grises que presagiaban tormenta. La hacienda del castillo, que alguna vez había sido símbolo de vida y prosperidad, ahora parecía estar cubierta por un manto de sombras, como si las paredes mismas hubieran absorbido el veneno de la traición. Lucía permanecía en la ventana de su habitación, observando el horizonte con una mirada perdida. Su rostro, aunque hermoso, estaba marcado por el cansancio y el dolor de los últimos días. Ya no era la misma mujer que un día había creído en el amor, que había reído con inocencia al lado de Emiliano. Ahora, cada fibra de su ser ardía con un propósito claro, destruir a Emiliano y a quienes lo habían ayudado a traicionarla. Mientras miraba las tierras que su padre tanto había amado, un nudo se formó en su garganta. No dejaré que me lo arrebaten todo, papá, susurró con voz quebrada. Te lo prometo. Se limpió las lágrimas apresuradamente, como si llorar fuese un lujo que ya no podía permitirse. A su mente vino la grabación que Antonio había conseguido. La voz de Emiliano, tan segura y fría, seguía resonando en su cabeza. Yo falsifiqué todo. Ella firmó sin saberlo, y nadie lo cuestionará. Lucía es tan ingenua que jamás sospechará.
Esas palabras eran como brasas encendidas en su pecho. De pronto, la puerta se abrió sin previo aviso. Era Josefa, quien traía una bandeja con café recién hecho. La mujer mayor la observó con una mezcla de cariño y preocupación. Niña, tiene que comer algo. No puede seguir así. Lucía se giró lentamente y esbozó una sonrisa débil. Gracias, Josefa, pero no tengo hambre. Lucía, dijo Josefa, dejando la bandeja sobre una mesa. Si me permite decírselo, usted no es la misma. Algo en usted ha cambiado. Y eso me asusta. Lucía se acercó a la anciana y le tomó las manos con ternura. No hay nada que temer, Josefa. Lo único que he hecho es abrir los ojos. Emiliano me quitó todo lo que amaba, pero no podrá quitarme mi dignidad. La voz de Lucía tembló al pronunciar las últimas palabras. Josefa, con lágrimas en los ojos, asintió lentamente. Entonces luche, niña. Pero no deje que el odio la consuma. Porque el odio puede ser un arma de doble filo. Lucía no respondió. Solo miró hacia el horizonte una vez más, con la mente fija en lo que tenía que hacer. Esa tarde, Lucía montó su caballo y se dirigió hacia el pueblo. El viento le azotaba el rostro, despeinando su cabello suelto, pero ella apenas lo notaba. Llevaba consigo la grabación que Antonio había conseguido, guardada en su bolso como si fuera el tesoro más valioso. Se dirigió directamente a la oficina de Antonio, quien la esperaba con una expresión grave. El investigador ya sabía que aquella grabación era solo el inicio de una guerra que podía costarles todo. «Antonio, ¿encontraste algo más?», preguntó Lucía apenas cruzó la puerta. Antonio asintió y le entregó un sobre con documentos. «Lucía, esto es peor de lo que imaginábamos. Emiliano no solo planea vender la hacienda, sino que ha estado utilizando tu nombre para obtener préstamos ilegales. Si esto sigue así, en unas semanas podrías enfrentar cargos criminales». Lucía apretó los puños hasta que las uñas se clavaron en la palma de sus manos. La rabia que sentía era indescriptible. «Ese maldito», murmuró con voz ahogada. «No voy a permitir que me haga esto». «Escucha, Lucía», dijo Antonio con firmeza. «Tenemos que actuar con cuidado. Emiliano es un hombre peligroso, y si se entera de que tienes pruebas en su contra, no dudará en hacerte daño». Lucía lo miró directamente a los ojos, y en su mirada había una intensidad que lo hizo estremecerse. «No me importa el peligro, Antonio. Lo que él me ha hecho es mucho peor que la muerte. Quiero verlo caer, quiero que pague por cada lágrima que me ha hecho derramar». Antonio asintió lentamente. Sabía que no podía hacerla cambiar de opinión. «Está bien. Pero prométeme que no harás nada impulsivo. Déjame encargarme de esto. Yo llevaré las pruebas a un juez de confianza». «De acuerdo», respondió Lucía, aunque en su interior sabía que no se quedaría de brazos cruzados. Al caer la noche, Lucía regresó a la hacienda. Emiliano no estaba, como era costumbre. Probablemente se encontraba con Diana, planeando su siguiente movimiento, creyendo que Lucía seguía siendo la misma mujer ingenua de siempre. Esa idea la llenó de furia. Subió al despacho y comenzó a revisar cada rincón, cada documento, cada cajón en busca de algo más, alguna prueba adicional que pudiera utilizar en su contra. Mientras rebuscaba, encontró un sobre oculto bajo un compartimento secreto en el escritorio. Al abrirlo, descubrió varias fotografías de Emiliano junto a hombres de aspecto peligroso. Parecían negociaciones clandestinas, reuniones en lugares abandonados. «Así que también estás metido en negocios sucios», susurró Lucía con desprecio. De pronto, escuchó el sonido de la puerta principal al cerrarse. Emiliano había regresado. Lucía guardó las fotografías apresuradamente en su bolso y salió del despacho con el corazón latiéndole con fuerza. Lo encontró en la sala, quitándose el abrigo con un aire de arrogancia que la enfureció aún más. «¿De dónde vienes?», preguntó Lucía con voz firme, cruzando los brazos. Emiliano la miró con fastidio. «¿Desde cuándo tengo que darte explicaciones? Soy tu esposa. Creo que tengo derecho a saber dónde pasas las noches». «No tienes derecho a nada»,
Lucía, respondió él, acercándose con una sonrisa cínica. ¿O ya se te olvidó que todo esto está a mi nombre? Las palabras de Emiliano fueron como una bofetada. Lucía sintió que las lágrimas querían salir, pero no se lo permitió. No le daría el gusto de verla débil. ¿Crees que puedes destruirme así, Emiliano?, dijo ella con voz temblorosa, pero llena de rabia. Te equivocas. Yo no voy a caer tan fácilmente. Emiliano la miró con burla, acercándose aún más hasta que estuvieron cara a cara. Ah, ¿no?, susurró él, con un tono venenoso. ¿Y qué piensas hacer, Lucía? Nadie va a creerte. Nadie va a ayudarte. Estás sola. Lucía lo miró directamente a los ojos, y en su mirada ya no había miedo, solo determinación. Ya veremos, Emiliano. Ya veremos quién gana esta guerra. Dicho esto, dio media vuelta y subió a su habitación, dejando a Emiliano en la sala, confundido por la firmeza de sus palabras. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Permaneció sentada en su cama, sosteniendo las fotografías y la grabación en sus manos. Cada prueba era una pieza en el rompecabezas que estaba armando, un rompecabezas que eventualmente llevaría a Emiliano a la ruina. No voy a descansar hasta verte pagar, murmuró en voz baja, con lágrimas cayendo por su rostro. La tormenta volvió a rugir afuera, como si el cielo mismo compartiera su furia. La madrugada era fría y silenciosa, pero dentro de la habitación de Lucía, el silencio pesaba como una lápida. Sentada frente al ventanal, con una manta sobre los hombros y la mirada fija en el horizonte oscuro, Lucía sentía como una mezcla de rabia, dolor y determinación comenzaba a desbordarse en su interior. El peso de la traición de Emiliano la había transformado en una sombra de lo que una vez fue, pero algo en ella se había quebrado solo para renacer, más fuerte, más firme y más peligrosa. Los recuerdos la asaltaban como fantasmas burlones. Recordaba con precisión la primera vez que conoció a Emiliano. Fue en una feria del pueblo. Ella llevaba un vestido blanco, su sonrisa brillante iluminaba su rostro y el viento movía su cabello como si el tiempo conspirara a su favor. Emiliano la había mirado con fascinación y ternura fingida, pero ella lo creyó genuino. Lo recordó inclinándose hacia ella con una flor en la mano, la misma flor que ella atesoró durante días en un jarrón sobre su tocador. Qué ingenua había sido, qué ciega para no ver el monstruo que se escondía detrás de su sonrisa encantadora. Lucía apretó la mandíbula y se abrazó a sí misma, como si intentara sostener cada pedazo de su corazón roto. La rabia seguía allí, burbujeando en lo más profundo de su ser, y supo en ese instante que no había vuelta atrás. No podía darse el lujo de perdonar ni olvidar. Emiliano había cavado su propia tumba y ella misma se aseguraría de que no pudiera escapar. Escuchó un ruido en la planta baja. Giró la cabeza y prestó atención, conteniendo el aliento. Había pasado tanto tiempo desde que sentía su hogar como un lugar seguro que cualquier sonido extraño la ponía en alerta. Se levantó lentamente y tomó un abrigo para protegerse del frío. Bajó las escaleras con sigilo, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La luz tenue del salón iluminaba apenas los muebles antiguos y los cuadros desgastados por los años. Allí, en la penumbra, vio la figura de Emiliano. Él estaba de pie, de espaldas a ella, sirviéndose un trago de whisky en la cristalería. Llevaba la camisa desabrochada y el cabello desordenado, como si viniera de una noche de placer. El olor a perfume barato mezclado con licor inundó la habitación. Lucía lo observó en silencio por un instante, estudiando cada uno de sus movimientos. Ya no sentía amor, ni siquiera dolor. Solo desprecio. Llegas tarde otra vez, dijo Lucía con voz firme, rompiendo el silencio. Emiliano giró lentamente, con una sonrisa burlona en los labios y el vaso de whisky en la mano. Sus ojos, esos ojos que alguna vez la hicieron soñar, ahora no eran más que pozos oscuros de arrogancia y maldad. ¿Y qué importa? ¿Acaso estabas esperándome?, respondió él con desdén, bebiendo un sorbo de whisky. Lucía no apartó la mirada, aunque su corazón dolía ante el descaro con el que la trataba. Ya no finjas más, Emiliano. Sé lo que estás haciendo, dijo ella, controlando el temblor en su voz.
Sé que planeas vender la hacienda, que falsificaste mi firma y que me estás culpando de todos tus crímenes. Por un momento, Emiliano pareció sorprendido, pero la sorpresa desapareció tan rápido como había aparecido, reemplazada por una sonrisa cruel. ¿Y qué vas a hacer, Lucía? Nadie te va a creer. Todos piensan que eres una mujer frágil, una niña consentida que no sabe cómo manejar lo que tiene. Si dices algo, será tu palabra contra la mía. No subestimes a la mujer que engañaste, Emiliano, replicó Lucía, dando un paso hacia él. No soy tan débil como crees. Emiliano soltó una carcajada fría que retumbó en las paredes del salón. ¿De verdad crees que puedes ganar esta batalla? No tienes nada, Lucía. Estás sola. Nadie vendrá a ayudarte. Yo ya gané. Aún no, Emiliano, susurró Lucía, mirándolo con intensidad. La partida no ha terminado. Emiliano se acercó lentamente hasta quedar a solo centímetros de ella. El olor a alcohol era fuerte, y su presencia resultaba abrumadora, pero Lucía no retrocedió. Te daré un consejo, Lucía, dijo él con voz baja, casi como un susurro venenoso. No te metas en mi camino, porque no vas a gustar lo que puede pasarte. Lucía lo miró directamente a los ojos, sintiendo como cada palabra encendía aún más su deseo de venganza. Y yo te daré otro consejo, Emiliano. No subestimes a una mujer que lo ha perdido todo. La tensión en la habitación era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Emiliano la miró con desprecio por un momento antes de apartarse y subir las escaleras, dejando atrás el eco de sus pasos. Lucía se quedó allí, en medio de la sala, con los puños cerrados y el corazón latiendo con fuerza. Me las vas a pagar, Emiliano. Te lo juro. La tormenta estalló afuera, como si el cielo mismo compartiera su furia. La lluvia golpeaba los ventanales con fuerza, y el viento ululaba entre las paredes de la vieja casona. Lucía subió a su habitación y sacó la grabación que Antonio le había entregado. La sostuvo entre sus manos como si fuera un arma y la colocó sobre su escritorio, junto a las fotografías de Emiliano con aquellos hombres desconocidos. Se sentó en la silla, observando las pruebas que tenía contra él. Sabía que no podía actuar impulsivamente, que cada movimiento debía ser calculado, frío y preciso. Emiliano había jugado con ella, la había humillado y destruido sin piedad. Pero ahora, era su turno. Pasó las horas escribiendo en un cuaderno viejo, anotando cada paso de su plan. Necesitaba aliados, personas que estuvieran dispuestas a ayudarla a desenmascarar a Emiliano. Pensó en Antonio, en don Ramírez y en algunos empleados de la hacienda que aún le eran leales. Debía moverse rápido, antes de que Emiliano pudiera reaccionar. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de tonos anaranjados, Lucía finalmente se levantó. Estaba exhausta, pero no podía detenerse. Caminó hasta el espejo y se miró fijamente. La mujer que le devolvía la mirada era diferente. Sus ojos, aunque cansados, reflejaban una determinación feroz. No voy a dejar que me quites todo, Emiliano, murmuró en voz baja. No voy a permitir que te salgas con la tuya. Se cambió rápidamente, poniéndose un vestido sencillo y recogiendo su cabello en una trenza. Bajó a la cocina, donde Josefa la esperaba con una taza de café caliente. Niña, ¿a dónde va tan temprano? Lucía tomó la taza entre sus manos y le dedicó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Voy a luchar, Josefa. Ya no puedo seguir esperando. Josefa la observó con tristeza y preocupación, pero no dijo nada. Sabía que Lucía había tomado una decisión y que nada ni nadie podría detenerla. Cuídese mucho, niña. Siempre lo hago, Josefa. Siempre lo hago. Salió de la hacienda con paso firme y decidido, sintiendo como el viento frío acariciaba su rostro. Montó su caballo y se dirigió hacia el pueblo, con el corazón latiendo con fuerza y la mente enfocada en su objetivo. Sabía que el camino sería difícil, que enfrentaría obstáculos y peligros, pero no tenía miedo. Ya no. La batalla había comenzado, y Lucía estaba dispuesta a llegar hasta el final, sin importar el precio que tuviera que pagar.
El cielo estaba cubierto de nubes densas cuando Lucía regresó a la hacienda después de una larga reunión en el pueblo con Antonio. La brisa fría anunciaba una tormenta inminente, pero eso no era nada comparado con la tormenta que rugía en su interior. Había pasado horas planeando los siguientes pasos junto a Antonio y don Ramírez, organizando cada detalle para que Emiliano cayera en su propia trampa. Aquel día había sido agotador, pero cada minuto había valido la pena. La guerra había comenzado, y ella no pensaba dar marcha atrás. Al entrar por la puerta principal de la hacienda, se quitó el abrigo empapado por la ligera llovizna que había empezado a caer. Sus zapatos resonaron en el suelo de madera mientras avanzaba hacia la sala principal, donde Josefa la esperaba con una expresión de inquietud. La mujer mayor ya no podía ocultar la preocupación que sentía por Lucía, quien se había transformado en una sombra de la joven dulce y alegre que solía ser. «Niña, ya está de regreso. ¿Todo salió bien?», preguntó Josefa, llevándose las manos al delantal, una costumbre que tenía cuando algo no le daba buena espina. «Sí, Josefa», respondió Lucía con voz cansada, pero firme. «Cada día estoy más cerca de acabar con esto». Josefa negó lentamente con la cabeza y se acercó a ella con pasos cuidadosos, como si temiera que Lucía pudiera romperse en cualquier momento. «Lucía, escúcheme, por favor. No sé lo que está haciendo, pero temo por usted. Emiliano no es un hombre cualquiera. Él es capaz de...». La voz de Josefa se quebró antes de terminar la frase. «Capaz de cosas muy oscuras». Lucía levantó la mirada y la clavó en los ojos de la mujer que había sido como una madre para ella. «No lo dudo, Josefa. Por eso no puedo detenerme. Si lo hago, él ganará. Me quitará todo, y lo peor es que me culpará por su propia traición. No puedo permitir que eso pase». Josefa suspiró, resignada. Quería decirle que se detuviera, que su vida valía más que todo lo material, pero sabía que Lucía no escucharía. Algo en ella había cambiado, ahora era una mujer decidida a arriesgarlo todo, incluso su propia vida, con tal de ver a Emiliano destruido. «Al menos prometa que tendrá cuidado, niña. Yo no podría soportar si algo le pasara». «Lo prometo, Josefa», respondió Lucía con una sonrisa débil, aunque ambas sabían que las promesas no significaban nada en una guerra como la que se estaba gestando. Lucía subió las escaleras lentamente, sintiendo como el peso del día caía sobre sus hombros. Cada paso que daba la acercaba más a la verdad, pero también la llevaba a un lugar más oscuro, un lugar del que tal vez no podría regresar. Al llegar a su habitación, cerró la puerta con llave y sacó del bolso los documentos que Antonio le había dado esa mañana. Eran pruebas irrefutables de los negocios sucios de Emiliano, pruebas que podrían enviarlo directamente a la cárcel. Lucía las extendió sobre el escritorio y las examinó una por una, como si necesitara asegurarse de que todo estaba en orden. Fotografías de Emiliano reunido con hombres de aspecto peligroso, registros bancarios que mostraban las transferencias de dinero a cuentas en el extranjero. Contratos con firmas falsificadas que ponían a Lucía como la responsable de las transacciones ilegales. Era un rompecabezas macabro, y Emiliano había creído que nunca sería descubierto. «No más mentiras, Emiliano. No más», murmuró Lucía mientras guardaba las pruebas en una caja fuerte que había heredado de su padre. Se sentó en la cama, abrazando sus rodillas, y dejó que las lágrimas cayeran libremente. Aunque su determinación era inquebrantable, no podía negar el dolor que sentía al recordar los momentos felices que había compartido con Emiliano. Lo había amado con toda su alma, había confiado en él ciegamente, y ahora él era su peor enemigo. «¿Por qué me hiciste esto?», susurró al vacío, con la voz rota. «¿Por qué destruiste todo lo que teníamos?». Cerró los ojos y respiró hondo, tratando de calmar el torbellino que sentía en su pecho. No podía permitirse el lujo de quebrarse. No ahora. Emiliano tenía que pagar, y ella sería quien lo haría caer. Un ruido en la ventana la hizo abrir los ojos de golpe. Se giró rápidamente y vio una sombra moverse entre las cortinas. Se puso de pie de un salto y se acercó con cautela, su corazón latiendo desbocado. Al correr las cortinas, no vio nada más que la oscuridad y la lluvia que golpeaba los cristales.
Sin embargo, una sensación de inquietud se apoderó de ella. ¿Quién anda ahí?, preguntó en voz baja, aunque no esperaba respuesta. El silencio fue su única compañía. Decidió que era solo su imaginación jugándole una mala pasada, pero no pudo evitar echar un último vistazo antes de cerrar las cortinas. Algo no estaba bien. Lo sentía en el fondo de su alma. Esa noche, Lucía apenas pudo dormir. Se quedó sentada en la cama, con la caja fuerte a su lado y un pequeño cuchillo escondido bajo la almohada. La tormenta afuera era solo un reflejo de la tormenta interna que la consumía poco a poco. A la mañana siguiente, despertó con el sonido de unos golpes en la puerta principal. Se levantó apresuradamente y bajó las escaleras, encontrándose con Josefa, quien ya estaba abriendo la puerta. Al otro lado, un hombre de aspecto rudo y vestido con un traje negro la observaba con una sonrisa desagradable. ¿Lucía del Castillo?, preguntó el hombre con voz grave. ¿Quién lo pregunta?, respondió Lucía, frunciendo el ceño. Mi nombre no importa, pero traigo un mensaje de su esposo. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quiere Emiliano ahora? El hombre sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta y se lo entregó con un gesto brusco. Él quiere que sepa que sus días en esta hacienda están contados. Le sugiero que tome sus cosas y se prepare para irse. Y váyase de aquí antes de que llame a la policía. Intervino Josefa, poniéndose frente a Lucía como si quisiera protegerla. El hombre soltó una carcajada seca y se dio la vuelta sin decir una palabra más. Lucía apretó el sobre entre las manos, sintiendo cómo la ira volvía a crecer en su interior. Subió a su habitación y lo abrió con manos temblorosas. Dentro, encontró un documento legal en el que Emiliano solicitaba el desalojo inmediato de la hacienda, alegando que ella había cometido fraude y que la propiedad ahora le pertenecía. Ese maldito, murmuró entre dientes, con lágrimas de furia acumulándose en sus ojos. No le bastó con destruir mi corazón. Ahora quiere destruir todo lo que queda de mi vida. Se dejó caer en la silla, sintiendo como el peso de la traición la aplastaba una vez más. Pero esta vez, no lloró. No podía llorar. Solo podía pensar en una cosa: Emiliano había firmado su propia sentencia. Pasó el resto del día encerrada en el despacho, revisando las pruebas una y otra vez. Antonio la llamó para asegurarse de que todo seguía en pie y para informarle que pronto tendría noticias del juez al que había entregado la grabación. Lucía, tienes que ser paciente. Esto no será fácil. No me importa lo difícil que sea, Antonio. Solo quiero verlo caer. Cuando cayó la noche, Lucía se quedó sola en la sala, con una copa de vino en la mano y la mirada fija en el fuego que ardía en la chimenea. Recordó las noches que había pasado allí junto a Emiliano, riendo y soñando con un futuro juntos. Pero ahora, cada recuerdo era un cuchillo que se clavaba en su corazón. Voy a terminar con esto, Emiliano, murmuró, alzando la copa como si brindara con un fantasma. Y cuando caigas, yo estaré allí para verte. La madrugada llegó silenciosa, pero dentro de la hacienda del castillo, Lucía no había conocido el descanso en días. Sentada frente al escritorio de su habitación, rodeada de papeles, grabaciones y fotografías incriminatorias contra Emiliano, repasaba cada detalle de su plan. Las palabras del mensajero que Emiliano había enviado la noche anterior resonaban en su mente como un eco que no podía ignorar: sus días en esta hacienda están contados. Lucía apretaba los puños mientras repasaba el documento legal que Emiliano había mandado con el propósito de desalojarla. Era un golpe bajo, una jugada que pretendía humillarla aún más, pero que también demostraba el nivel de desesperación al que él estaba llegando. Sabía que su plan para vender las tierras estaba a punto de concretarse, pero lo que Emiliano no sabía era que Lucía ya había reunido las pruebas necesarias para desmantelarlo todo. Dejó el documento a un lado y tomó una fotografía de Emiliano y Diana Ortega, sonrientes y abrazados, como si fueran la pareja perfecta. La rabia volvió a invadirla, un torrente imparable que quemaba cada fibra de su ser. Rompió la fotografía en pedazos, respirando agitadamente mientras las lágrimas comenzaban a caer. Te creí, susurró al vacío, con la voz quebrada. Te creí cuando prometiste que estaríamos juntos para siempre.
Te entregué mi vida, Emiliano, y tú la destruiste. Se levantó bruscamente y se dirigió a la ventana. Afuera, el viento sacudía los árboles y las luces de los faroles de la entrada proyectaban sombras alargadas sobre el camino empedrado. La noche parecía compartir su tormento. Cerró los ojos y respiró hondo, intentando calmarse. La rabia no debía nublar su juicio. Si quería ganar esta guerra, tenía que ser más fría y calculadora que nunca. A la mañana siguiente, Lucía despertó temprano, aunque apenas había dormido. Se vistió con ropa sencilla pero elegante y recogió su cabello en una coleta alta. Antes de salir de su habitación, tomó la caja con las pruebas y la guardó en su bolso. Hoy sería un día crucial. Josefa la esperaba en la cocina con una taza de café caliente y una mirada llena de preocupación. Niña, no me gusta cómo está llevando todo esto. Se ve cansada, como si no hubiera dormido en días. Lucía tomó la taza y le dedicó una sonrisa débil. Estoy bien, Josefa. No tienes que preocuparte por mí. Claro que me preocupo, Lucía. Usted es como una hija para mí. Y temo que toda esta lucha la termine destruyendo. Lucía dejó la taza sobre la mesa y tomó las manos de Josefa con fuerza. Te prometo que no dejaré que Emiliano me gane. Esto no se trata solo de mí, Josefa. Se trata de mi familia, de las tierras que mi padre amó tanto. Él trabajó toda su vida para proteger esta hacienda, y no voy a permitir que Emiliano la destruya. Josefa sintió con lágrimas en los ojos, incapaz de decir algo más. Lucía salió de la hacienda y montó su caballo, dirigiéndose al pueblo. El camino estaba húmedo por la lluvia de la noche anterior, y el aire frío le azotaba el rostro, pero nada de eso importaba. Su mente estaba enfocada en el objetivo, asegurarse de que Emiliano pagara por todo lo que le había hecho. Al llegar al pueblo, fue directamente a la oficina de Antonio. El investigador la recibió con una expresión seria, como siempre, pero había algo en su mirada que la inquietó. Antonio, ¿qué pasa? ¿Encontraste algo nuevo? Antonio asintió y le entregó un sobre con documentos. Lucía, descubrí algo más sobre Emiliano y Diana. Han estado en contacto con un grupo de hombres que se dedican al lavado de dinero. Esos mismos hombres están detrás de la compra de la hacienda. Si Emiliano logra cerrar ese trato, no solo te dejarán en la ruina, sino que también podrían implicarte en sus crímenes. Lucía sintió un nudo en el estómago mientras revisaba los documentos. Cada línea, cada número era una prueba más del monstruo en el que Emiliano se había convertido. Esto no puede estar pasando, murmuró, apretando los documentos con fuerza. Escucha, Lucía, dijo Antonio con voz firme. Tenemos que actuar rápido. Si logramos que estas pruebas lleguen al juez antes de que Emiliano cierre el trato, podremos detenerlo. Pero tienes que estar preparada para lo que venga después. Esto no será fácil. Lucía levantó la mirada, y en sus ojos había una mezcla de rabia y determinación. Estoy lista, Antonio. Haré lo que sea necesario para que Emiliano pague por todo. Antonio asintió, aunque en su rostro se reflejaba una sombra de duda. Sabía que Lucía estaba entrando en un juego peligroso, pero también sabía que nada ni nadie la detendría. Esa tarde, Lucía regresó a la hacienda con los documentos bajo el brazo. Decidió que era hora de confrontar a Emiliano de una vez por todas. Lo encontró en el despacho, sentado en su sillón de cuero, revisando unos papeles con aire despreocupado. Al verla entrar, levantó la mirada y sonrió con burla. Lucía, qué sorpresa verte aquí. Pensé que había salido corriendo después de recibir mi mensaje. Lucía cerró la puerta detrás de ella y lo miró fijamente, con los documentos en la mano. Ya basta, Emiliano. Sé todo lo que estás haciendo. Sé que planeas vender la hacienda, que has falsificado mis firmas y que estás involucrado con criminales. Emiliano se levantó lentamente, dejando los papeles sobre el escritorio. ¿Y qué piensas hacer al respecto?, preguntó con una sonrisa cínica. Nadie te va a creer, Lucía. Todo el mundo sabe que eres una mujer débil, incapaz de manejar algo tan grande como esta hacienda. Lucía avanzó un paso hacia él, sosteniendo los documentos frente a su rostro.
Tal vez no me crean, Emiliano, pero estas pruebas sí hablarán por mí. Emiliano tomó los documentos de sus manos y los revisó rápidamente. Su sonrisa desapareció al leer el contenido, y su rostro se endureció. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó con un tono frío, casi amenazante. Eso no importa. Lo que importa es que ya no puedes seguir ocultando lo que has hecho. Emiliano lanzó los documentos sobre el escritorio y se acercó a ella con pasos firmes. Escúchame bien, Lucía. No sabes en lo que te estás metiendo. Si sigues adelante con esto, no solo arruinarás mi vida, sino también la tuya. Lucía no retrocedió. Lo miró directamente a los ojos, sin temor. No tengo nada que perder, Emiliano. Tú ya te encargaste de destruir todo lo que amaba. Por un instante, el rostro de Emiliano se suavizó, como si esas palabras lo hubieran golpeado. Pero la expresión desapareció tan rápido como había llegado, reemplazada por una máscara de furia. Esto no ha terminado, Lucía. Si crees que puedes ganarme, estás muy equivocada. Eso ya lo veremos, respondió ella, dándose media vuelta y saliendo del despacho sin mirar atrás. Esa noche, Lucía se sentó frente a la chimenea de la sala, sosteniendo una copa de vino en la mano. El fuego iluminaba su rostro, y en sus ojos brillaba una mezcla de dolor y esperanza. Sabía que el camino que había elegido era peligroso, pero también sabía que no podía rendirse. Emiliano había destruido su vida, pero ella estaba decidida a reconstruirla, aunque tuviera que hacerlo desde las cenizas. La noche había caído sobre la hacienda del castillo, envolviendo sus muros en una penumbra inquietante. Lucía se encontraba en el despacho, el lugar donde Emiliano solía tejer sus mentiras y planes oscuros. Ahora, ese mismo espacio se había convertido en el campo de batalla donde ella organizaba su venganza. La luz tenue de una lámpara alumbraba los papeles esparcidos sobre el escritorio, cada uno una pieza del rompecabezas que había estado armando. Su mirada, fija en los documentos, reflejaba cansancio, pero también una determinación inquebrantable. Había repasado cada evidencia una y otra vez, asegurándose de que nada quedara al azar. Emiliano no solo había planeado despojarla de sus tierras, había intentado destruir su vida, pisotear su dignidad, dejarla como una sombra de lo que fue. Pero Lucía ya no era la mujer frágil y confiada que Emiliano había manipulado. Ahora era una fuerza imparable, una mujer dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias. El sonido de la lluvia golpeando contra los ventanales llenaba la habitación, un ritmo constante y melancólico que parecía sincronizarse con el latido acelerado de su corazón. Lucía cerró los ojos por un momento, tratando de calmar la tormenta interna que la consumía. Pero los recuerdos la asaltaron sin piedad. La imagen de Emiliano, tan encantador al principio, apareció en su mente. Recordó cómo le había jurado amor eterno, cómo había hecho que confiara en él con cada fibra de su ser. Recordó las noches en las que le prometió que siempre estarían juntos, construyendo un futuro lleno de amor y sueños compartidos. Y ahora, todas esas palabras se sentían como cuchillos que seguían cortando su corazón. ¿Cómo pude ser tan ciega?, murmuró, con la voz quebrada, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. No tenía tiempo para llorar, pero las emociones eran como una presa que, una vez rota, no podía contenerse. Lucía apoyó los codos sobre el escritorio y enterró el rostro entre las manos, dejando que las lágrimas cayeran libremente. Sentía una mezcla de rabia, dolor y un profundo vacío. Emiliano no solo había destruido su confianza en él, también había hecho que dudara de sí misma, de su capacidad para ser fuerte y tomar las riendas de su vida. El sonido de pasos en el pasillo la hizo levantar la cabeza de golpe. Sus ojos, aún llenos de lágrimas, se dirigieron a la puerta cerrada. Se puso de pie rápidamente, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Quién anda ahí?, preguntó, su voz temblorosa pero firme. La puerta se abrió lentamente, revelando la figura de Josefa, quien llevaba una bandeja con una taza de té. La anciana la miró con ternura y preocupación, notando el estado de su joven señora. Lucía, hija, traje esto para usted. Pensé que algo caliente le haría bien. Lucía trató de sonreír,
pero su rostro reflejaba el peso de todo lo que estaba enfrentando. Gracias, Josefa. Eres demasiado buena conmigo. Josefa dejó la bandeja sobre la mesa y se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. No me gusta verla así, niña. Usted no merece cargar con tanto dolor. Lucía apretó las manos de Josefa, sintiendo como la calidez de su toque le daba un pequeño consuelo en medio de su tormento. No tengo otra opción, Josefa. Emiliano me lo ha quitado todo. Pero no voy a dejar que gane. No puedo. La voz de Lucía tembló al pronunciar esas palabras, pero sus ojos reflejaban una fuerza que Josefa no había visto antes. La anciana asintió, aunque las lágrimas se acumulaban en sus propios ojos. Sea fuerte, niña. Pero recuerde que la venganza puede costarle más de lo que está dispuesta a pagar. Lucía no respondió. Sabía que Josefa tenía razón, pero ya no había marcha atrás. Emiliano la había llevado al límite, y ahora ella estaba dispuesta a llegar hasta donde fuera necesario para verlo caer. Cuando Josefa salió del despacho, Lucía se sentó nuevamente frente al escritorio y tomó la grabación que Antonio le había entregado. La sostuvo entre sus manos, sabiendo que esa pequeña pieza de evidencia era la clave para destruir a Emiliano. Pero también sabía que no podía confiar en nadie más que en Antonio y en sí misma. Horas más tarde, el amanecer comenzó a asomarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Lucía se levantó, con la mirada fija en el paisaje que se extendía más allá de los ventanales. Aquellas tierras, que habían sido el legado de su familia, ahora estaban en peligro de caer en manos de extraños. No podía permitirlo. Se preparó rápidamente, vistiéndose con ropa sencilla pero elegante, y recogió su cabello en un moño. Antes de salir de la habitación, guardó la grabación y los documentos en su bolso. Era hora de enfrentarse al mundo, de tomar el control de su destino. Llegó al pueblo antes de que las calles comenzaran a llenarse de gente. Se dirigió directamente a la oficina de Antonio, quien ya la esperaba con una expresión de seriedad. «Antonio, ¿está todo listo?» Antonio asintió y le entregó un sobre con más documentos. «Lucía, estas son las pruebas adicionales que conseguimos. Con esto, el juez no tendrá otra opción más que actuar en contra de Emiliano». Lucía tomó el sobre con manos firmes, aunque su corazón latía con fuerza. «Gracias, Antonio. No sé qué habría hecho sin tu ayuda». Antonio la miró fijamente, con una mezcla de admiración y preocupación. «Lucía, sé que quieres ver a Emiliano caer, pero quiero que tengas cuidado. Él es un hombre peligroso, y si siente que está perdiendo el control, podría hacer algo desesperado». Lucía asintió, consciente del riesgo que estaba enfrentando. «No te preocupes por mí, Antonio. Ya no tengo miedo». Antonio suspiró, sabiendo que no podía detenerla. Más tarde, Lucía regresó a la hacienda, pero antes de entrar, se detuvo frente a la entrada principal y miró hacia los campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Recordó a su padre cabalgando por aquellos terrenos, enseñándole a respetar y cuidar la tierra. «Esto es por ti, papá. No voy a dejar que Emiliano lo destruya todo». Esa noche, mientras la hacienda se sumía en la oscuridad, Lucía se sentó frente a la chimenea con una copa de vino en la mano. Miraba las llamas danzar, pero su mente estaba en otro lugar, planeando cada detalle, cada movimiento que daría al día siguiente. El sonido de la puerta principal al abrirse la hizo girar la cabeza. Emiliano entró con pasos firmes, su rostro reflejando una mezcla de arrogancia y satisfacción. Al verla, sonrió con burla. «¿Sigues aquí, Lucía? Pensé que ya habrías empacado tus cosas». Lucía lo miró con calma, aunque su corazón latía con fuerza. «No voy a irme, Emiliano. Esta es mi casa, y no voy a dejar que me la quites». Emiliano soltó una carcajada fría y se acercó a ella, tomando asiento frente a la chimenea. «Eres más terca de lo que pensé. Pero no importa. Al final, todo esto será mío». Lucía apretó los puños, controlando la rabia que amenazaba con desbordarse. «Eso ya lo veremos, Emiliano». La tensión en la habitación era palpable, como una cuerda a punto de romperse.
Emiliano la miró fijamente, tratando de intimidarla, pero Lucía no apartó la mirada. Ya no era la mujer frágil que él podía manipular. Ahora era una mujer dispuesta a luchar hasta el final. El amanecer llegó con un sol pálido y sin fuerza, como si la naturaleza misma estuviera agotada de presenciar la batalla silenciosa que se libraba entre Lucía y Emiliano. Desde hacía días, el ambiente en la hacienda del castillo se había vuelto irrespirable, cargado de una tensión tan densa que parecía envolverlo todo. Los trabajadores ya no miraban a los ojos ni preguntaban qué sucedía, lo sabían. El silencio era una máscara que escondía el caos que empezaba a estallar dentro de aquellas paredes. Lucía llevaba horas sin dormir, pero eso no le importaba. Las noches eran demasiado largas y su mente no dejaba de trabajar, repitiendo cada paso de su plan como si de un mantra se tratara. Sentada en la silla del despacho, con el cuerpo apenas sostenido por su propia voluntad, observaba fijamente el fuego de la chimenea. Era extraño cómo las llamas podían consumirlo todo, reduciendo la madera a cenizas, y sin embargo, brindaban calor y luz. Así se sentía ella, consumiéndose poco a poco, pero más viva y fuerte que nunca. Josefa entró con una bandeja en las manos y una expresión preocupada. La anciana había aprendido a no hacer preguntas cuando encontraba a Lucía en aquel estado, pero cada día la veía más delgada, más pálida y con unas ojeras que parecían estar tatuadas en su piel. Niña, le traje algo de comer. Ya lleva horas ahí sentada sin probar bocado, dijo Josefa suavemente, dejando la bandeja sobre el escritorio. Lucía no respondió al principio, pero luego levantó la mirada y forzó una sonrisa débil. Gracias, Josefa. Lo comeré en un momento. Josefa suspiró y se quedó en silencio, observándola con ternura. No pudo evitar acercarse y colocar una mano en su hombro, un gesto maternal que Lucía tanto necesitaba. Usted no puede seguir así, niña. La venganza es un veneno que, si no se controla, termina por destruirnos también. Lucía tomó la mano de Josefa entre las suyas, sintiendo como la calidez de la mujer le devolvía, aunque sea por un instante, un poco de consuelo. Ya no hay vuelta atrás, Josefa. Emiliano no solo me traicionó, me humilló, me pisoteó. Me hizo dudar de quién soy, me arrebató todo lo que amaba. Si no lucho por lo que es mío, ¿entonces qué me queda? Josefa apretó los labios, conteniendo las lágrimas. No podía refutar las palabras de Lucía, la joven tenía razón, pero temía por lo que pudiera suceder si seguía por aquel camino oscuro. Solo prométame que tendrá cuidado. No quiero perderla, niña. No me va a pasar nada, Josefa. Te lo prometo. Después de que la anciana salió, Lucía se puso de pie y caminó hasta la ventana. Desde allí podía ver los campos verdes y la entrada de la hacienda, donde un auto negro avanzaba lentamente por el camino de tierra. El corazón le dio un vuelco al reconocer el vehículo, era Emiliano. ¿Qué planeas ahora?, murmuró Lucía, apretando los puños. Salió de la habitación con pasos firmes y bajó las escaleras, decidida a enfrentarlo. Lo encontró en la sala, quitándose el abrigo con la misma arrogancia de siempre. Emiliano la miró de reojo, con una sonrisa burlona en los labios. Lucía, qué sorpresa verte tan temprano. Pensé que seguirías escondida en tu habitación, llorando por lo inevitable. ¿Qué quieres, Emiliano?, respondió Lucía con voz firme, ignorando la provocación. Quería verte una última vez antes de que todo esto termine. Me acaban de confirmar que la venta de la hacienda se concretará en unos días. El mundo de Lucía pareció tambalearse por un instante, pero no dejó que Emiliano lo notara. Mantuvo la compostura, con la mirada fija en él. No tienes ningún derecho a vender estas tierras. Esta hacienda es el legado de mi familia, y no voy a permitir que te la lleves. Emiliano soltó una carcajada sarcástica y se acercó a ella con pasos lentos y calculados. Sigues sin entender, ¿verdad? Todo esto ahora me pertenece. Tu padre ya no está aquí para protegerte, y tú no eres más que una sombra. Lucía sintió como su corazón se rompía con esas palabras, pero no lo dejó ver. Se mantuvo firme, aunque por dentro ardía de rabia y dolor. Te equivocas, Emiliano. No soy una sombra.
Soy mucho más fuerte de lo que imaginas. Y te juro que voy a detenerte. ¿Detenerme?, preguntó Emiliano, acercándose aún más hasta quedar a solo unos centímetros de ella. ¿Cómo piensas hacerlo? Nadie te va a creer, Lucía. Todo el mundo sabe que eres una mujer débil, incapaz de manejar algo tan grande como esta hacienda. Lucía lo miró directamente a los ojos, con una intensidad que lo hizo tambalearse por un segundo. No me subestimes, Emiliano. Ya no soy la misma mujer que engañaste. Emiliano frunció el ceño, molesto por la firmeza en su voz. Por primera vez, comenzaba a percibir que Lucía no era la víctima indefensa que él creía. Pero en lugar de mostrarlo, sonrió con burla y se dio media vuelta. Disfruta lo poco que te queda de esta casa, Lucía. Pronto todo esto será historia. Dicho esto, salió de la hacienda, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Lucía permaneció de pie en medio de la sala, temblando de rabia, pero también de miedo. Emiliano estaba seguro de su victoria, y eso solo significaba que el tiempo se estaba acabando. Pasó el resto del día encerrada en el despacho, revisando una y otra vez las pruebas que Antonio le había conseguido. Cada fotografía, cada documento era un pequeño ladrillo en la muralla que estaba construyendo contra Emiliano. Pero sentía que algo faltaba, una pieza clave que lo hundiera definitivamente. Por la noche, recibió una llamada de Antonio. Lucía, tenemos un problema. Emiliano está empezando a sospechar. Uno de mis contactos me informó que ha estado buscando a alguien para que lo ayude a protegerse. No sé qué planea, pero debemos actuar rápido. No me importa lo que planee, Antonio. Lo único que quiero es verlo caer. Lo entiendo, pero necesito que tengas cuidado. Si Emiliano se siente acorralado, podría ser muy peligroso. Lo sé. Pero ya no hay vuelta atrás. Después de colgar, Lucía permaneció sentada en el despacho, mirando el fuego de la chimenea con la mirada perdida. Las palabras de Antonio la inquietaban, pero no podía detenerse ahora. Emiliano había destruido su vida, su confianza y su felicidad. Ahora le tocaba a ella devolverle el golpe. Afuera, la tormenta comenzaba a arreciar, como si el cielo mismo compartiera la furia y el dolor que sentía. El viento ululaba entre las paredes de la hacienda y la lluvia golpeaba con fuerza los cristales de las ventanas. Lucía se levantó y caminó hasta la ventana, apoyando las manos en el marco de madera. Miró hacia la oscuridad y, por un instante, sintió que el peso de todo lo que estaba enfrentando era demasiado grande. «Papá, dame fuerzas», susurró al vacío, con lágrimas acumulándose en sus ojos. «No puedo fallar. No puedo dejar que Emiliano gane». La tormenta rugió con más fuerza, y Lucía se quedó allí, mirando la oscuridad, con el corazón latiéndole en el pecho como un tambor de guerra. Sabía que el final estaba cerca, que las piezas del juego estaban a punto de caer, y solo una cosa era segura: Emiliano no saldría indemne de todo esto. Gracias por acompañarnos en este emocionante capítulo de nuestra historia llena de pasión, traición y venganza. ¿Qué opinas del enfrentamiento entre Lucía y Emiliano? ¿Crees que ella logrará superar todas las adversidades? Déjanos tu comentario, queremos saber tu opinión. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita para no perderte los próximos episodios llenos de emoción y drama. Tu apoyo es muy importante para nosotros.